És un plaer donar-vos una benvinguda en aquesta taula rodona sobre gestió de conflictes i vulneració de drets. Està marcada dins del curs presencial de llibertat religiosa i drets humans per gestir el dret i garantir-lo. Vivim en societats cada vegada més diverses, on conviuen sensibilitats, creences i drets fonamentals que en ocasions poden entrar en col·lisió i en certa tensió. La llibertat religiosa, l'espai públic, l'educació, el món laboral o els serveis públics són àmbits on aquestes qüestions es fan fàcilment visibles. Per això volem generar un espai de diàleg serè i constructiu per reflexionar com abordar aquestes situacions amb criteris de raonabilitat i respecte, posant l'accent en la prevenció de conflictes i en les bones pràctiques. Tenim el privilegi de comptar amb dos ponents que ens aportaran mirades complementàries i molt valuoses. D'una banda, Mustafà Belfaqi, síndic de Greuges, de Terrassa, amb més de 25 anys d'experiència com a educador social i una sòlida trajectòria en l'àmbit associatiu i de defensa dels drets humans. Des de la seva responsabilitat institucional, treballa amb proximitat, rigor i independència i assessora i media en els conflictes assegurant els drets de tothom, que els drets de tothom siguin respectats. D'altra banda, el pare Joan Garcia, arxipreste estrambort de l'Església Ortodoxa i vicari general de l'Església Ortodoxa Espanyola del Patriarcat de Sèrbia per Espanya i Portugal, amb una sòlida formació teològica i una llarga trajectòria en el diàleg interreligiós. Ha estat figura clau en l'arrelament de l'ortodoxia a Espanya i la seva mirada aposta a profunditat espiritual i de valuosa experiència en la convivència en societats plurals. A tots dos, moltes gràcies per ser aquí i per compartir amb nosaltres el vostre coneixement i experiència. Sense més preàmbuls, iniciem aquesta taula rodona. Moltes gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots. La veritat, tinc l'honor de compartir aquesta estona amb vostès, perquè moltes figures aquí que conec i estem al mateix barc, estem lluitant, i moltes gràcies per convidar-me a compartir amb vostès aquesta estona. És veritat, és un tema de la llibertat religiosa, és un temazo que no és suficient. Parlem en 15 minuts per abordar aquest tema, perquè és molt ample i hi ha molta gent que pot dir alguna cosa. Es verdad que vivimos en una sociedad diversa, queremos o no, es lo que digamos que no es una anomalía vivir en diversas personas que creen diferentes, yo creo que es normal vivir esta diversidad, pero el objetivo es, sobre todo, al Estado de Derecho y la sociedad democrática que vivimos nosotros, es cómo gestionar esta diversidad que siempre es normal. Vivimos juntos, la Iglesia, juntos, cree algunas diferencias en varios puntos de vista. Es verdad que vivimos una sociedad profundamente diversa, en nuestra sociedad conviven personas con distintas religiones. Yo creo que en Barcelona no sé cuántas religiones tenemos distintas, con convicciones morales y formas de entender el mundo. Es normal cuando hay maneras de interpretar el mundo, esta pluralidad no es un fenómeno, como he dicho, de la democracia contemporánea. Es una característica estructural de nuestras democracias contemporáneas. La ciudad se figura así como un espacio de encuentro de varias personas, pero también como un espacio de tensiones y muchas veces.
de contradicciones, donde los derechos fundamentales no se ejercen, sino que es una ocasión de entrar en un conflicto. En ese contexto, la libertad religiosa ocupa un lugar central. Se trata de un derecho fundamental que protege algo especialmente íntimo, la conciencia de cada persona. No incluye, porque muchas veces podemos entender la anatomía de la libertad religiosa de las personas como una anatomía que tiene dos membranas. La interior, que incluye la persona, que puede creer o no creer, cambiar de género o no cambiar de género, puede pensar o creer o no creer, es diferente de la persona. No existe algún botón nuclear donde puede abrir o empezar a legislar a la persona, al interior de la persona, porque como fuera algo cerrado. Está la anatomía exterior, donde ya cuando, si podemos decir, con metáfora, cuando cruzamos la puerta para el exterior, ahí la persona como naturaleza quiere manifestar su libertad religiosa. Y ahí viene, digamos, que vienen los conflictos, porque ahí encontramos otras realidades que puede encontrar la colisión, digamos, con otra persona. Y podemos entender también que los derechos o la libertad no es absoluta. Lo que es absoluta es el interior. Si puedo creer, no creer, puedo opinar de una manera diferente a la otra persona, pero nadie tiene el poder de obligar al interior mío como manera. Pero cuando salgo fuera, yo puedo manifestar un vestimento, por ejemplo, como una persona cristiana, como hacer un símbolo religioso, como un musulmán va con una vestimenta o un hijab, o una persona judía con su vestido dama, o a otra religión también. Y toda esta diversidad es cuando ya se encuentra la otra parte. Dicho esto, además, no es únicamente un derecho, en este contexto la libertad religiosa ocupa el lugar central. Se trata de un derecho fundamental que protege algo especialmente íntimo, como he dicho, la anatomía de la membrana interna. La conciencia de cada persona incluye no solo la libertad de creer o no creer, sino también la posibilidad de manifestar su creencia al exterior. A través de prácticas, símbolos, como he dicho, símbolos o formas de vida, además, no únicamente un derecho individual, sino también es colectivo. Por ejemplo, en la fiesta de los musulmanes, cuando celebran una fiesta del fin de Ramadán, en un reto colectivo al nivel de ciudad o de pueblo. Ahí ya se manifiesta esta libertad, precisamente la que muchas veces, ahora bien, esta dimensión externa de la libertad religiosa es precisamente la que genera mayores tensiones. Cuando las creencias no se hacen visibles, interactúan con otro derecho, con una norma social y con el funcionamiento de las instituciones en este momento. Muchas veces en este escenario, digamos, yo como síndic de Greuger, o nos referimos mucho en la Carta Europea de Salvaguarda a la ciudad, de los derechos humanos a la ciudad como una metáfora, como un escenario de un teatro, y ahí se ven todas las actuaciones en la ciudad. Vimos sobre todo el lugar público, el espacio público, o el espacio público podemos encontrar las plazas de la ciudad, los colegios, los medios de transporte, los edificios
del ayuntamiento, la administración local, como tiene Iglesia, las instituciones públicas. Ahí también vemos hasta qué punto las instituciones, digamos, apostan por este equilibrio entre los derechos fundamentales y la libertad religiosa que existe en la ciudad. Y ahí donde actúan, digamos, las instituciones, es normal. Por ejemplo, en los espacios del colegio vemos que desde pequeños los niños ya ven, este puede comer con vino halal, otro puede con vino de Turquía, otro con vino tradicional. Entonces, desde el inicio ya vivimos con la diferencia, pero el poder de la institución es cómo ser capaz de gestionar esta diversidad y buscar el equilibrio. Eso es lo más importante. Tanto, digamos, como medio de transporte. Por ejemplo, si podemos la visibilidad sobre todo de una mujer, por ejemplo, que porta el hijab y conduce un autocar o conduce un autobús en la ciudad. Entonces, cuando ya se manifiesta el vestimento de una mujer que indica una religión, hasta qué punto, por ejemplo, la empresa es capaz de buscar la solución a esta persona que pues, no pasa nada. No significa supervivencia, pero es como buscar un derecho fundamental con la empresa. Pero siempre digo que no habrá un desgaste de cara a la empresa. Y aquí es muy importante, sobre todo en el ámbito educativo, educar en la diversidad en todo el sentido de la palabra. Porque si estos niños crezcan sin una educación a la diversidad, el aceptación a lo diferente, será difícil vivir esta diversidad religiosa y diversidad cultural. Es muy importante eso. Digamos, disculpa, porque cuando esto ya podemos dejarlo, hay cosas que podemos dejar al debate a las preguntas, porque la verdad es un tema que es para mí importante. Desde el punto de vista político, es importante entender que los derechos fundamentales no son absolutos. Lo que es absoluto es lo interior. Por ejemplo, es lo mío, es la capa interior, todo es absoluto. Pero lo que es exterior no es absoluto. Porque si es absoluto, por ejemplo, en el momento que yo creo que mi derecho es absoluto, elimino al derecho de la otra parte. Eso no es normal. A orillas de siempre hay que buscar un equilibrio. La civil, como he dicho, debe cumplir ciertos requisitos. Estar prevista por ley, perseguir una finalidad legítima como la protección de derechos humanos de terceros o el orden público, o ser proporcional, es decir, adecuada, necesaria y equilibrada. En este marco, el principio de igualdad y no discriminación adquiere una relevancia especial. No se puede tratar de forma desfavorable a una persona por sus creencias religiosas, pero tampoco no se puede ignorar que normas aparentemente neutrales, porque muchas veces la neutralidad, podemos hablar de la neutralidad de la institución, pero no de la esterilidad. Porque, por ejemplo, un país laico, inclusivo, puede ser un país laico inclusivo, pero puede ser un país laico exclusivo. No puede ser, es muy fácil por ejemplo, eliminar los símbolos religiosos en un espacio. Es muy fácil. Entonces, es lo más fácil es ser tajante y decir, no quiero, como lo que está pasando en Francia, que no hay ningún tiempo. Pero
donde eso es una manera exclusiva, no es inclusiva. Inclusiva en el momento que tiene la capacidad de gestionar y buscar el equilibrio y la divergencia, la convivencia en esta diversidad. Ahora bien, esta dimensión externa de la vida religiosa es precisamente la que genera mayor tensión. Los conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos no se producen en abstracto, sino en un ámbito muy concreto de la vida cotidiana. El primero de ellos es el espacio público, como he dicho. Muchas veces, yo como síndico, cuando se presenta una situación, por ejemplo, en una plaza donde juegan los niños con pelotas, entonces hay gente que está quejándose, o con las personas también que están trabajando de noche, pero tiene su derecho de descansar. Entonces, ¿cuál es el problema? Entre buscar el equilibrio entre el derecho del descanso de los ciudadanos y el derecho de la infancia de tener un espacio de jugar y descargar su energía. Entonces, siempre buscar cómo podemos tener la capacidad de buscar a solucionar estos conflictos o gestionarlo, mejor dicho. O, por ejemplo, imaginamos un edificio de no sé cuántas plantas. Una persona tiene su derecho a escuchar música, no entramos en música escucha, pero lo que no puede aceptar es quitar, por ejemplo, auriculares, poner el volumen a tope y ya está el volumen toca abajo y arriba. Entonces, ¿cuál es? Entonces, empezamos a vulnerar derechos de descanso de la segunda planta, de la tercera, y de abajo también. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? No podemos quitar todas las músicas y ya está. Y se acaba, como dicen, un dicho, un perro muerto acabó la danza. No, no es la forma, no es la forma. La forma adecuada es buscar este equilibrio, tanto estos niños o esas personas que pueden escuchar música, que pueden poner auriculares y escuchar lo que quieren, o no puede, por ejemplo, tener el derecho de descanso de la otra persona. A lo mejor están trabajando y no pueden tolerar eso. O a lo mejor acaban peleándose o acaban dejando esta comunidad mil historias. Como vi mucha gente para allá, entonces, pues vale la pena siempre tener una capacidad de buscar, de gestionar una muy buena convivencia. Por ejemplo, el ámbito laboral. El ámbito laboral presenta igualmente tensiones relevantes. Como he dicho antes, el uso de símbolos religiosos, la adaptación de un horario a un trabajador. Aquí la libertad religiosa del trabajador se enfrenta a la organización de la empresa o de servicio. En este contexto, cobra especial importancia el concepto de acomodación razonable. Que implica introducir ajustes para permitir el ejercicio de estos derechos de organización, digamos, o el ejercicio de no poner una carga excesiva también a la empresa. No siempre vemos a nosotros también, tenemos que mirar por nuestra empresa y siempre buscar un equilibrio. Y la neutralidad institucional puede entrar en tensión con la libertad religiosa, tanto
de los usuarios como los propios empleados públicos. No, por ejemplo, muchas veces, eh, por ejemplo, yo soy musulmán, trabajo los viernes, presento una solicitud a mi jefe de a esta hora del sermón puedo gozar de este horario. A lo mejor la otra persona de otra creencia lo ven como un privilegio. Hombre, eso es lo que falta. ¿Eh? Ahora vienen de fuera y le dan el permiso a hacer el sermón. Entonces, estas cosas hay que ir con mucho cuidado también. O, por ejemplo, sabemos que los judíos no tienen, por ejemplo, sábado sagrado, que no hacen ninguna actividad. Digo, no, el sábado aquí hay que trabajar en equipo tal y cual. Entonces, eso que es, esto como fuera una discriminación es indirecta. O el domingo para los hermanos cristianos también. A veces también hay que ir con mucho cuidado en ese sentido. ¿Sí? Bueno, si hay algo, pues me paráis, si queréis también, os enviaré esto para aprovechar también el conocimiento, tampoco no, para compartirlo. Muy invitado. Al final harem un torn de preguntes. Sí, perfecto. En la actualidad, estos debates se identifican por diversos factores. El aumento del pluralismo, es decir, respuesta religioso, hacía que los contactos entre distintas visiones del mundo sean más frecuentes. La polarización social y política tiende a simplificar los problemas y convertir la religión en un elemento de confrontación. Y esto es lo que no queremos. Además, el impacto de las redes sociales amplifica los conflictos que reduce el espacio para análisis y el diálogo. Uno de los ámbitos más complejos es el que afecta la relación entre libertad religiosa, expresión y religión, especialmente cuestiones como el insulto dirigido a los creyentes, digamos. La tendencia política actual es clara, las ideas incluidas, las religiones pueden ser objeto de crítica, incluso de crítica dura. Sin embargo, lo que no es admisible es el discurso del odio. En definitiva, el gran reto de las sociedades contemporáneas no es eliminar las diferencias, sino gestionarlas. Los conflictos entre los derechos fundamentales no son anomalías, sino expresiones de la diversidad. Y como he dicho, esto es muy importante, que la calidad de una democracia no se mide por la ausencia de tensiones o que queremos ver por igual que esos tópicos que dicen. Es imposible. Es imposible, digamos, todos iguales. El ser humano no es así. Pero tenemos que elaborar, trabajar una gran capacidad de gestionar esta diversidad. Eso es lo más importante de esto. Esto exige no solo normas adecuadas, sino también instituciones responsables. También las instituciones, como decíamos, tienen que mojarse en ese sentido. Y no permiten a cualquier uno, por sus votos, empezar a insultar lo que quieren, como les da la gana. No, tampoco no es. No puedes insultar, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, saca a Jesucristo, cualquier profeta, de los grandes profetas, en una caricatura y como fuera no pasa nada. Yo si insulto a su madre, me lo permite. Esto es su madre, no es una profeta para el mundo mundial. No se puede
tolerar estas actitudes. Como he dicho, esto exige no solo normas adecuadas, sino también instituciones responsables y una ciudadanía comprometida con los valores democráticos. Eso es muy importante. La libertad religiosa, como otros derechos fundamentales, nos enfrenta dilemas complejos, pero también nos ofrece una oportunidad de construir una sociedad comprometida con valores democráticos. Y nos ofrece construir unos espacios de convivencia donde la diversidad no sea fuente de división, pero es una fuente de riqueza entre todas las personas. Muchas gracias. Sobre la part de Joel. Després de juntes, després de la preguntes. Bon vespre a tothom. El dia anterior ens van parlar els ponents de l'aspecte positiu i de l'aspecte passiu del Consell religiós. Jo, de forma molt breu, i he citat de desenvolupar el que podríem dir és l'a priori i la circumstància. Les qüestions proposades a dilucidar en aquestes sessions, i en particular per nosaltres els cristians ortodoxes, impliquen una reflexió a priori. Comporten dos vectors fonamentals al nostre criteri. El paradigma que anem a anunciar comporta dos vectors que delimiten la present exposició. Dintre del context religió, no religió, creencia, no creencia, o fins i tot indiferència, el primer vector és aquell que comprèn a totes les persones en què podríem dir el seu referent no comporta o és pràcticament absent cap element de transcendència. El segon vector hi són contingudes totes les persones en el qual l'element transcendent n'és fonamental. Aquests dos vectors conflueixen en un factor comú que anomenem llibertat. Aquest factor el podem explicitar dient que consisteix en la capacitat intrínseca de l'ésser, voluntat i praxis d'executar la seva autoritat. Entorn del primer vector cal recordar la reflexió del filòsof Immanuel Kant, que al parlar dels fonaments de la filosofia del dret explicita que l'ésser humà posseeix el dret de ser lliure, intrínsecament. En tant, segon vector, i dintre de la tradició judeocristiana, les sagrades escriptures i la tradició ens diuen, citant el verset del Sefer Bereshit 1:26, Vayomer Elohim B'Shara B'Tselem Nu Kademu, és a dir, fets a imatge i a semblança del Creador. Si aquesta precisió, fruit de la nostra reflexió, l'encarnem en la nostra realitat social, observem a primer cop de vista els diferents graus de llibertat que de facto es donen a les nostres immediateses.
Per què cal preguntar-se aquestes diferències? Un tercer factor apareix, el social polític. S'insereix a dia d'avui, com en altres temps, en el paradigma que ens ocupa, produint aquestes desigualtats de nivell de la llibertat dels seus administrats. No ha estat possible per aquest fet l'expressió plena de l'alteritat de les persones. La llibertat esdevé un mite, si més no, una fal·làcia. Sovint, suave, afirmem que aquest sistema anomenat democràcia permet l'existència d'aquestes desigualtats, tot que ens assegura que ella n'és la guardiana lliberant d'aquesta llibertat. La democràcia, guiada pels interessos ideològics del poder, esdevé fallida, feble, equívoca, no poguent garantir, en cap cas, l'expressió de la llibertat plena. D'altra banda, recordem que Aristòtil ens va dir el principi inequívoc de la democràcia n'és la llibertat. Concloent, doncs, dient que la llibertat fonamenta la democràcia, contràriament, la democràcia palesament no garanteix la llibertat. Els vectors esmentats en primer terme pateixen la intromissió del tercer, el social polític, i en nom de la democràcia i dels drets humans, conscients o inconscientment, moltes vegades per omissió, contreuen la llibertat d'expressió, d'educació, d'ubicació, d'igualtat d'oportunitats per no anar més lluny, qualque vegada arreglaran-se junts amb els que fan ús de la ridiculització, l'escarni, la befa, per no dir fins i tot la blasfèmia. L'home que no rau lliure no esdevé home. És incomplet com a ésser humà, mancat de l'expressió plena de la seva naturalesa. Malauradament, la violència, la tortura, el crim, tanmateix abraça la ipseïtat destructiva en el front del que es considera diferent. No ens podem, doncs, sentir-nos cofois d'aquesta nostra realitat i de la realitat de qui som nosaltres, actors actius i passius del tot plegat. No podem fer acte omís d'aquests fets que nosaltres mateixos produïm i que ens envolten pels quatre costats. Viatjant al present continu i constatant, essent testimonis que en la nostra terra, en el nostre país, es donen aquestes realitats, mancances dels drets i igualtats socials, polítiques, culturals, educatives, lingüístiques, econòmiques, religioses, i en el cas particular dels drets per part de l'administració democràtica enfront de les minories ètniques i religioses, tot i sent, per una altra banda, les comunitats religioses elements i agents de cohesió social. Recordar a qui convingui, però per damunt de tot en el poder constituent, que tot ciutadà que viu, treballa, paga els seus impostos i respecta la llibertat de l'altre i acompleix els seus deures socials, ha de gaudir dels seus drets socials, en particular la igualtat, sobretot la llibertat inequívoca, segell de la naturalesa intrínseca de l'home. Aquests drets són inherents a l'home, repeteixo, intrínsecament, no el que fa o confessa l'home. L'ésser humà és el subjecte del sintagma existencial. El que fa o confessa n'és el predicat. Podríem dir, per part dels ortodoxes, que moltes vegades, malgrat que amb el temps les coses han canviat,
hem tingut a vegades menysteniment per part de les institucions. Gràcies a la institució de la Direcció General i gràcies sobretot a la constitució del grup de treball de la falta de religions, el GTER, això ha canviat. I hi ha un altre horitzó que, tant de bo, aquest va ser el vector social polític que he esmentat, ho entenguin i permetin que les religions ajuden a la cohesió social i no justament el contrari. Van estar exclosos els ortodoxes del centre gran. Justificació. Ja hi havia cristians que representaven el cristianisme. En el comitè, diguéssim, de consell que té que existeix aquí a Catalunya per ajudar el govern a les relacions amb les religions, jo no sé qui pot aconsellar sobre l'ortodòxia, ja que hi ha cap representant present en aquest consell. Justificació. És un consell científic. I finalment, avui, la cita final és que sembla ser que l'ortodòxia ha estat exclosa d'aquesta intercomissió de relació amb el Parlament. Amb això, ho dic de la forma més cordial, no és cap crítica, simplement és posar-ho damunt la taula i la pregunta que ens fem és per què? No tenim resposta. D'altra manera, torno a repetir. Gràcies a la bona relació amb la Direcció General i als companys del GT, un verí d'esperança i aire fresc, sembla que alena damunt de les relacions econòmiques. Moltes gràcies. Molt bé, Joan. I ara obrim la paraula que puguin fer preguntes, vells preguntes, respectiu, Safar o per Joan, com vulguin, per tots dos. Endavant. Sí, abans de parlar ens presentem i així. Dàlia Ellison, de la Comunitat Jueva de Barcelona. El senyor... Síndic de Greus. Podries il·lustrar-nos en dos casos que hagis tingut que resoldre o hagis tingut que moderar que tinguin a veure amb la llibertat religiosa? Ens has explicat quina és la funció, com s'ha de fer, però a mi m'agradaria, si és possible, que ens donessis algun exemple de casos viscuts i moderats en els quals hagis intervingut. Moltes gràcies. Jo he sigut president també de la comunitat musulmana durant 8 anys. He sigut també amb el senyor Genduni, he sigut vicepresident 4 anys a la província de Barcelona i secretari també de la mateixa federació. I sempre hem abordat aquest tema de conflicte, sobretot a l'època de Ramadan, en el meu cas, moltes vegades hi ha gent que critica perquè som una comunitat molt nombrosa de raça, perquè és la primera ciutat amb alta, digamos, población de fuera, ¿vale? Pero hay críticas, muchas críticas, pero siempre en abordar a los reyes autóctonos y tratar temas así, porque veo que muchas crónicas, muchas teladas, muchas veces que van como el paseo marítimo, ¿vale? Esto asusta, es normal, asusta, porque el desconocimiento del otro pensaba que es bueno, no. Pero siempre cuando
hemos acercado a los autóctonos, hemos explicado, le hemos acercado, aclarado las cosas, acaban entendiendo la situación. Y muchos con asociaciones de vecinos, por ejemplo, asociaciones de vecinos eran muy como radicales de esto, pero al final cuando con el tiempo trabajando juntos, porque lo más importante es buscar lo común, trabajamos lo que es común entre nosotros, lo que es diferente lo dejamos aparcado en su momento, porque es muy importante crear el vínculo y crear la confianza. Si no hay confianza entre los miembros, no podemos trabajar. El GTEC, por ejemplo, como ejemplo, si no hay confianza entre estos miembros que constituyen el GTEC, ya sea amigos. Y vemos el indicador de la cuestión de una institución si tira adelante o tiene alrededor. Vemos que el GTEC va adelante. Eso es un indicador de cuestión de miembros. Es un gran vínculo entre los miembros que constituyen al GTEC, por ejemplo. Pero muchos casos que ya de vida cotidiana y solucionar su tema. Yo siempre lo considero, no digo mediador, digo como facilitador. Yo siempre, para no acabrear con el mediador, soy facilitador. Intente facilitar la situación entre ellos. No sé si contesta. Muchas gracias. Bueno, gracias a María Pons, presenta y... Elizabeth Leube, de la comunidad Bahá'í. Quería saber, disculpen, voy a preguntar en castellano. Como síndic de Greuges, ¿cuál es el porcentaje de facilitación o mediación que hace solamente relacionado con los temas de práctica religiosa? Bueno, yo me encontré primero en la raza. Sí, yo en la raza he sido miembro del Consejo Interreligioso de Terrassa durante 8 años. Y aquí tenemos un testigo, es la Carmen, ¿vale? Hemos trabajado con todas las... Yo considero que el Consejo de Terrassa para mí es una escuela. He aprendido mucho, la verdad. Muchas veces cuando nosotros, he venido ya yo aquí a Cataluña como estudiante. He venido joven y ahora mira ya he pasado unos tiempo aquí y para Indonesia. Y yo considero que el Consejo Interreligioso de Terrassa para mí es una escuela, como ha dicho el Ara, que es un gran medio de trabajar la cuestión social y la buena convivencia en Terrassa. Terrassa no es fácil, pero el papel del Consejo Interreligioso es importantísimo. Por eso yo he aprendido mucho del Consejo, yo lo considero como mi escuela, yo me considero como, aunque sí soy miembro del Consejo, con la Bahá'í, con la Carmen, con Pascual, con Inés, con la novia que Anata, no sé, con Carla, creo que es Carla, la primera chica de la Bahá'í que estaba ahí, yo creo que ahora está en Guatemala. Entonces, pues, el trabajo interreligioso lo hacemos día a día. Por ejemplo, cualquier cosa, digamos, pasó conflicto en el cementerio de Terrassa, había un problema con la gerencia. Bueno, siempre hemos intentado ser puentes de diálogo y de conciliación. No sé si... Quería saber si hay muchos casos de necesidad de intervención para temas relacionados con práctica religiosa, o bien si es un tema poco importante comparado con todos los otros temas. Sí.
Porque No. muchas veces tenemos la sensación que la religión es un problema, pero no lo es siempre. No, no. Yo considero que no lo es, pero definido, no solamente lo digo. No sé qué da en teoría o en práctica, pero muchas veces, por ejemplo, sobre todo, que para la prescripción, cuando vienen los métodos de prescripción, en las casillas que ponen, por ejemplo, ponen lo que cada padre quiere poner como educación islámica, educación jueva, educación católica. Eso es lo que pone tres partidas. Entonces, por ejemplo, los directores no quieren enviar esta solicitud. Y una vez, porque muchos padres han venido a quejarse de esa situación, yo me presenté personalmente a la dirección de la escuela, pues expliqué que no es una que le da la gana a ellos, pero es un derecho adquirido y que desde el 92 este convenio por el Estado español para todas las comunidades religiosas. Y sabes que mi apoyo no voy a decir ni director ni directora, me dijo, Mustafa, me falta 2 años para jubilarme y no me desrompas el chiringuito. Así pasó, textualmente. Pero a veces, al principio dijo eso, pero después de explicarle la situación, porque muchas veces hasta los funcionarios no saben esta realidad, necesitan información, pero al final acaban siguiendo estos porque muchas veces también el trabajo no tiene que llegar en la época de prescripción, ya empezamos eso, no, eso se trabaja con mucha antelación. Y muchas cosas diarias, por ejemplo, en las escuelas. A veces una chica que no quiere estar en la clase de educación en sexo o una práctica entonces se alarma la situación. O a veces también abordan un tema, pero sin consultarlo con la gente que puede facilitar también. Por ejemplo, yo no puedo hablar por la Bahá'í o hablar con los hermanos católicos o cualquier otra creencia o otra religión. No puedo. Entonces, yo con un compañero evangélico o cualquier religión, lo traigo y puede hablar él. La mejor persona. Por el tema de cementerio, que cómo podemos, por ejemplo, uno puede poner el nicho, otro no, otro hacia. Entonces, todo de la mejor manera, buscar la mejor fórmula de entendimiento. Y muchas veces en escuelas he dicho, convencer al padre o convencer a la escuela también, explicarle, es que mi hija no puede hacer clase de música. Es una confusión muy buena. Una clase de educación física. He llegado una vez a explicar a toda la clase de un instituto que no quiere visitar una iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, fui al instituto, hablaré con los alumnos, y a veces los padres no entienden. Yo, como Mustafa, como educador, he visitado 43 iglesias de Cataluña en un año. No por nada, porque mi trabajo era como educador de fin de semana, y cada fin de semana con un compañero autónomo vamos a un pueblo. Y la primera cosa que visitamos la iglesia del pueblo. Entramos a mezclados. Eran niños autóctonos, como niños de otra religión, pero siempre un valor, el valor del respeto. Entramos, están respetando, respetamos,
¿vale? Y al final, como dijo la clase, y al final acaban todos visitando la iglesia. Esto, pero a veces hay mucha confusión. Y mira, en eso religión lo dice. ¿Quién me impide eso? Nadie. Pero en Islam es una barriga de cosas que no son ciertas. Jo estava mirant el vostre web i he vist que teníeu quasi 3.000 consultes en juraments durant l'any 2025, 2.216, vull dir que no són una dotzena, no? Sí. Moltíssimes. Sí. Porque como... Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, ningún problema. Aquí estamos abiertos. También un factor que juega, digamos, no sé si contra mí o a favor mío, que como yo he sido presidente de la comunidad, mi teléfono personal ya no es personal. Bajan a la comunidad, le facilitan y, bueno, Mustafa, soy fulanito, que me han dado tu teléfono y, bueno, presenta su caso. No solamente las cosas presenciales en la sindicatura, hasta por teléfono, por eso. Y ahí viene eso. Y somos 3 personas, tampoco yo por supuesto no tan de otro mundo. Eso ya, porque como, no sé cómo explicar. Més preguntes? Sí? Una per aquí, una per allà i una per aquí. Mohamed Redouane, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. Yo partiré de un fragmento que comentó nuestra compañera Ferros en su conferencia de la primera sesión, Dina de Malkota, Dina. La ley del reino es ley, y en el Islam tenemos también algo similar, que el reino es la sombra de Dios en la tierra. Si es la sombra de Dios, significa que todo lo que viene de él se debe respetar. Proyectando esto a nuestra situación, españoles de diversas confesiones religiosas, y con un marco religioso que aparentemente da o protege la práctica religiosa de todas estas confesiones religiosas. Nuestro problema parece ser que cómo el legislador interprete estos textos jurídicos, porque a la hora de interpretar estos textos, allí donde como miembros de distintas confesiones religiosas nos sentimos como que fallan las interpretaciones, o mejor dicho, se interpretan desde una perspectiva partidista, política, que al fin y al cabo calcula el interés político más que el derecho a la libertad religiosa y a la práctica de libertad religiosa que sea protegida por nuestro marco jurídico. Yo no sé si el señor Mustafa, como síndic de Greuja, también tiene o ha tenido intervenciones con políticos que están al cargo de la administración, porque en algunas situaciones sí que nos consta de que hay confesiones religiosas que sufren esta mala interpretación de ciertos textos jurídicos y llevan a una falta de entendimiento por parte de estos políticos. Es decir, tenemos muchos ejemplos de moratorias, leyes muy locales de ayuntamientos que de alguna manera molestan, ¿no? Para no decir presionan sobre o dejan sin efecto estos textos jurídicos que nos da esta
este derecho, ¿no? de llevar a cabo nuestra práctica religiosa. Entiendo que en nuestro caso como religión musulmana tenemos una parte que juega en contra de nuestro favor, y es que la visibilidad de la práctica religiosa ocupa mucho el espacio público y la esfera pública, cosa que posiblemente lleva a estas interpretaciones que del orden público, que también forma parte a la hora de legislar a nivel local. Yo no sé si usted ha tenido alguna intervención con gestores locales para darles por lo menos el toque, que parece ser que no es una interpretación adecuada para poder proteger o por lo menos no ser igual, sino justo con una parte de la ciudadanía a la hora de practicar su fe. Gracias. Es una pregunta que es muy amplia también. La verdad, refleja una realidad también de la raza. En varias ocasiones he tenido encuentro con políticos, por ejemplo, sobre todo cuando se formó el consistorio político del Ayuntamiento de Tarrasa, yo envié una carta de invitación a todas las formaciones políticas y me han venido todos, excepto un partido que no ha venido, que no se presentó, porque el objetivo era formalizar, digamos, la institución, presentar la institución a todos los partidos políticos. Pero bueno, muchas veces no sé, ya me dirás que he contestado uno por el tema, por ejemplo, con la formación política que siempre me ha atacado, sigue atacándome, el síndic, no, yo creo que si se llama Isabel Márquez, no sé si la atacan o no, porque como yo llamo Mustafa, y el musulmán es la primera persona que ocupa esto, no por nada. La idea, yo explico con todas las ideas, mi presentación ha sido, es para dar un ejemplo al colectivo. Dar un ejemplo a mi colectivo como un colectivo marroquí, a involucrarse en la sociedad de acogida, no quedarse al margen. Y que nosotros todo lo que podemos aportar como algo positivo, eso lo podemos aportar. Porque de trabajo estuve hasta aquí, la verdad. Llevo, vamos, en 32 años, vamos, pero tengo 46 años cotizados de la seguridad social. Nunca he cogido subsidio, ni he cogido paro, ni he ido a trabajar. No, vivir de cuento, como dice estas formas. Yo no, nosotros tampoco, esta gente que vive de cuento nos representa. Una persona que roba me representa. Una persona que ha tenido una actitud negativa representa a los marroquíes. No representa. Yo soy el primero que encuentro una persona que roba o que falsifica o que maltrata a su mujer o a su hija. Soy el primero que puede denunciar. O un imán radical. Soy el primero que puede denunciar estos actos. Pero tampoco nos pone como tontos. Muchas veces digo, yo soy moro, pero no soy tonto. Así tal cual. Soy moro, pero no soy tonto. No puede ser que un colectivo musulmán, más de 25.000 musulmanes en Tarrasa, que no tienen un cementerio. No puede ser. Reconoce que hay un cementerio de ellos. Pero ¿dónde está? Enséñamelo. Esto no puede ser que los perros tienen donde pueden enterrar los perros. Y los musulmanes. Yo soy hindi. El día que me muero, que me aportan a Marruecos. Eso es monstruoso. Yo no me gusta que me repatrien. Cuando repatrias el padre, repatrias todas las emociones, el sentimiento de tus hijos. Siempre se quedan ahí ligados con el país de origen. Pero nuestros hijos han nacido aquí.
Han nacido en la museo de Tarrasa, el hospital de Tarrasa. ¿Qué tiene que ver con Marruecos que bajan un mes al año cuando están pequeños? El día que son adolescentes, se les baja tú. Así las cosas como son. Baja tú. Es lo que tenemos ahí, lo van a vender. Lo van a vender y lo van a gastar aquí. Y no podemos tener un cementerio. No podemos tener un minojalar. Una vez, con un responsable le he dicho, hablando del minojalar, porque no puede ser que estamos hablando de derechos de la infancia y no puede tener jalares. Y me dijo, ¿y si hay un judío ahí y tiene, yo también tengo que hacerle? ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde tienes el problema para hacer ni al minojalar, ni al judío, ni al musulmán, ni al vegano? ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos aquí, el chip que no funciona. Y no entiende esa realidad. ¿Dónde está el problema? Y no puede ser que una persona en el hospital no puede tener una hamburguesa, un muslo, un botifarra halal. O yo que digo halal puedo decir a los judíos, o a los veganos, a los católicos, a los evangélicos, a los bajáes. Respetarlos. ¿Dónde está el problema? Porque no deja de ser que cobra del dinero público, de todos nosotros. ¿Dónde está el problema? Hemos hablado de esto, parece que hemos conseguido los mediadores de las escuelas, ahora sí que hacen menos halal, pero faltan los hospitales, que no tienen menos halal. Y en Tarrasa no. Luego que sepan, en escuelas sí. ¿Sí? Ah, sí, de acuerdo. Bueno, ya sabes, que la Carmen les conoce los hermanos de la gente. Mostaza cuando coge la palabra no para. Vale. No, sí, pero lo has hecho bien, ¿eh? Ha sigut dissimulat. Tenim dues preguntes més i ens presentem i Molt bona tarda a tothom. El meu nom és Marc Grau, soc professor de la Universitat Internacional de Catalunya i també president de Justícia i Pau de Terrassa. Terrassa és com present. Tot i que soc de Terrassa, la meva pregunta és pel pare Joani. M'agrada molt l'exposició. Si l'entès bé, diria que les religions ajuden en aquest tercer vector sociopolític i no al contrari. No obstant, els mitjans de comunicació sistemàticament s'empenyen en exposar el contrari. I fa poc m'he donat de baixa d'un diari d'aquests que es venen cada dia perquè és que totes les notícies de la religió, sigui quina sigui la confessió, és en negatiu. No pot ser que tot sigui en negatiu. I la pregunta, i sóc conscient que no és fàcil, és quin paper han de tenir els mitjans de comunicació per posar en valor tota aquesta bona contribució que fan les religions en aquest vector sociopolític, si és que han de tenir un paper i si és que hem de col·laborar conjuntament perquè entenguin el valor real. Primer de tot, tenim que donar-nos en compte que els mitjans de comunicació tenen també inserits aquest tercer vector polític social. Dit això, el que se'ls podria demanar des de les religions és simplement que diguessin la veritat. No res més. Ara, en el nostre país, en general, i en els veïns d'Espanya, hi ha qualque mitjà o medi periodístic que no estigui sustentat, inserit o estigui sota l'ombra d'una ideologia, de que no n'hi ha cap. I això ho veiem les notícies cada dia, o que sigui. És molt diferent, és a dir, és el fet, per exemple, que dèiem constatar sobre la qüestió dels signes religiosos. Hi ha algun partit polític o associació que en els seus llocs d'actuació no tingui posat el seu anagrama o el seu signe? Per què la religió no sé què tindrà? Què hi ha de mal a ostentar un objecte o un dibuix o un esquema que significa quelcom per a un grup de gent?
és simplement una qüestió de voluntat política. És a dir, si tinguéssim que resumir les mancances que de totes les religions trobem, diguéssim, aquí i ara, és que hi ha l'adquisició dels nostres drets plens, que no són més que tots els que tenen altres organitzacions, el que sigui, és una manca total i absoluta de voluntat política. Tenim per aquí una pregunta i després... Jaume Bastanyoles, soc Roig, i la pregunta que volia fer és quina opinió a la taula, una pregunta que volia fer a la taula, quina opinió hi ha actualment dins de la societat, quina opinió hi ha a la taula sobre el concepte, respecte i capacitat de relació. Quines són les bones contestacions? La capacitat de relació també està influenciada per el que en diem la moda. És a dir, avui en dia, capacitats de abans, fa temps, la capacitat de relació tenia un sentit i tenia uns punts de sortida i uns punts d'arribada que es podien resumir en el concepte de diàleg. Avui en dia és un monòleg per part, sí, de l'administració o del poder constitutiu. I altres vectors, com pot ser l'econòmic, en els seus diferents aspectes, que, vull dir, manipulen tot aquest diàleg, fent que, sense donar-se en compte o inconscientment, nosaltres estem inserits a fer coses que si potser no tinguéssim dintre d'aquest bany, diguéssim, d'aquesta mena de lucha contínua, d'aquest monòleg unidireccional, no faríem. Yo creo que el tema aquest toca el tema también sobre el que parla la Carta Europea de Salvaguarda. Enfoca también una cosa muy importante que es la educación en derechos humanos. Y si no pasen por la educación y fomentar esta cultura de respeto, cultura de diálogo, cultura de respeto mutuo entre las diferentes creencias, diferentes opiniones, estaré muy bien de respetar. Es muy importante educación en valores democráticos, educación en de derechos humanos, educación en respeto en todo el sentido de la palabra, porque el respeto no solamente lo que cree la persona, pero el respeto en todo el sentido de la palabra. Yo creo que si trabajamos en esta dirección colectiva, conjunta, a una cultura de diàleg, crec que fomentem el respecte sense dubte. No sé si... No sé, jo la impressió que tinc és que el respecte, quan decidim com ara, diria que per d'anar cap amunt en català és una sensació. Bueno, ens falta més en aquest sentit. Sobretot, per exemple, en cas del patiment en la ciudad, porque muchas canallas no respetan gente grande, pasan como alta velocidad. Y eso falta una pedagogía, una educación al respeto de gente grande, porque cada vez menos y eso habría de trabajarlo. Per fer una neteja d'aquesta dutxa que ens envolta, jo diria que decidiríem que fer un reset, com se diu ara, i pensar en aquella frase evangèlica que diu el César el que és del César, i a Déu el que és de Déu. I no tant en el ministre està pendent, per exemple, és un reacte moral
que no ens faci estar només depenent únicament de marcs jurídics. I té que haver quelcom de més afegit, perquè si no acabarem parlant amb advocats un cantó i de l'altre, no? Que és això, que és el meu criteri. Gràcies. Per aquí? Sí, res, no, observació breu. Soc Joan Hernández, director del GTER, professor de la Facultat de Comunicació. Perquè ha sortit el tema dels mitjans de comunicació i és un gran tema, és un tema molt complex i també ho comento com a Facultat de Comunicació. Òbviament que hi ha periodistes que serveixen a funcions editorials, també hi ha periodistes, o s'intenta del Col·legi de Periodistes que hi hagi que s'ajuntin al codis ontològics, però també tenim un altre gran problema i és que hi ha molts periodistes que diuen que són periodistes que no ho són. Perquè sota el dret de la llibertat d'expressió, qualsevol pot fer de periodista, no hi ha un codi i pot dir que és periodista, perquè ens passa, perquè analitzem molts casos d'aquests, i qualsevol no passa com el tema de la medicina, no passa d'això, però amb la llibertat d'expressió qualsevol pot dir el que vulgui, publicar el que vulgui i dir el que vulgui, més o menys atenent aquesta veritat modificada. Per tant, això dona una complexitat i també un discrèdit també a vegades en els propis mitjans de comunicació. Sí, afegir una cosa del que deia el Joan. Desgraciadament, sobre Carme Gutiérrez, de l'Església de Jesucrist, dels darrers dies. Desgraciadament, molts mitjans de comunicació busquen un titular. Busquen un titular. I el titular no és que un gos ha mossegat un home, sinó que l'home ha mossegat el gos. És a dir, busca l'excepció i la porta al límit. Després, potser, a sota del titular, en lletra petitona, ho acaba d'aclarir. Però molta gent només es queda amb el titular. Per tant, tota la feina que fem les religions, les confessions religioses de cohesió social es dona per entès. I com que ja funciona, no és notícia. Per tant, què busquen? Busquen la disputa, busquen el punt que pot ratllar l'odi o que l'insult el conflicte, desgraciadament. I també penso que els hi falta molta formació religiosa. És a dir, igual que a les escoles, que comentava Mustafa, que és molt important l'educació a la canalla, als nens i joves, també és molt important que els medis de comunicació, els mitjans de comunicació, quan parlin amb coneixement del que diuen. I això moltes vegades, ho comentava el pare Joan, algú en àmbits està parlant per les creences minoritàries i quin coneixement té d'aquestes creences minoritàries. Doncs buscar sempre la persona que coneix més del tema és massa car, és massa difícil i per tant opinen sense tenir aquest coneixement. Moltes gràcies per les reflexions. Podeu dir aquí? Sí, m'agradaria com a reflexió enfocar un aspecte que és les pròpies religions dins de la seva pròpia religió. És a dir, cadascú viu la seva fe i d'alguna manera hi ha un sentit absolut també. I aleshores aquesta convivència, donant-se compte, tenir la consciència que vivim en un món plural, que vivim en un món divers, en el qual segurament a nivell profund podem tenir diferències. Però vull dir, hem de créixer i és molt important des de les pròpies religions ha sortit la paraula respecte. Això penso que és fonamental dintre de l'educació. És fonamental que els nostres nens i nenes vegin aquesta diversitat com aquesta alteritat que es necessita perquè el món està fet. És a dir, si hi ha un creador, el va fer tan divers, tan ric i tan variat
vull dir que només pensant en això hem de respectar la pròpia creació. I aleshores penso que l'educació és molt important dintre de la pròpia religió, amb el sentit que potser ens manca una mica de pastoral entesa com de quina manera es pot transmetre justament aquest respecte que és degut a totes les religions. I a més, és veritat que partim també d'un gran desconeixement. És a dir, al mateix temps hi ha una ignorància també religiosa, no? I això a vegades dificulta una certa comprensió. Hi ha molts estereotips i moltes coses i ens quedem en una cosa molt superficial. En la mesura, i això ens ho ensenyen aquestes, com el GETER, com a totes aquestes plataformes que d'alguna manera treballen per la qüestió del diàleg tan important i que un deixa ja, et deixes una miqueta de banda i la importància de l'escolta. És a dir, abans que anteposar el que jo penso, el que jo sento, el que és escoltar. I aleshores ens podem donar compte que les idees sí són molt bones, els pensaments són molt bons, però per damunt de tot és la persona. I aquella persona que pot ser tan diferent, pot ser tan oposada o tan d'allò, aquesta persona és com tu. Aquesta persona és el teu proisme. I el valor del proisme té una dimensió molt important. Per tant, penso que és molt bo apostar pel diàleg, per l'apropament, trobar aquests moments idonis i cadascú respectant allò que creu i que pensa i que cal. Però sí que creu que en un moment donat ens podem retrobar, ens podem mirar, ens podem escoltar i com aquells amics, és a dir, crear l'amistat és molt important. Segurament no farem grans coses, segurament hi ha una unitat que a vegades és com entenem aquesta unitat, la diversitat justament. Però vull dir, no sé, és aquest anar una mica més enllà de nosaltres mateixos, fonamentar el respecte i el diàleg sobretot, i el conèixer uns als altres, i segurament ens adonarem que tampoc són tan diferents. Naixem, vivim i morim, i tots tenim aquest estil. Per tant, val la pena que en aquell món donem gràcies d'aquestes possibilitats de trobar aquests moments de diàleg, d'acostament, de respecte, i donem gràcies. Moltes gràcies. Quan elevem la mirada ens donem compte que no hi ha un eix en nosaltres, sinó que tots som nosaltres. Hi ha una última pregunta. Jo volia contestar a Maria Rosa només per fer una precisió. És a dir, les persones són diferents. Les persones intrínsecament totes són iguals per creació. El que són diferents les persones és la seva identitat. Però la sensibilitat de les persones és la mateixa sigui quina religió practiquis que sigui. La caritat que manifesta en circumstàncies que sí que és el que fa diferent. I resumint, aquest reconeixement de l'altre que tu estàs dient, diria que potser un pas endavant seria que aquí a Barcelona, per anar al terreny pràctic, les religions deixessin de cohabitar i comencessin a conviure. Moltes gràcies. L'última pregunta és... Voy a preguntar en castellano. Yo soy de República Dominicana y apenas tengo un año en Barcelona, pero me gustaría saber, esto se llama libertad religiosa. Me gustaría saber hasta qué punto realmente se puede ser libre sin una sociedad donde la comprensión de las diferentes tradiciones y de las diferentes culturas sea real, dejarlo todo en un marco legal, porque a ver, ser respetuoso y entender la importancia de la diversidad es algo que puede ser inculcado y la gente lo puede saber. Bueno, yo respeto la creencia de esta persona, respeto porque entiendo que el respeto es un valor, pero es que hay una gran diferencia entre respetar y comprender. Y hago la pregunta porque mientras más comprendemos, más entendemos que no controlamos nada.
Entonces, cuando hablo de comprender, hablo de en qué crees, por qué crees en ello. O sea, hablo de colocarse en la piel del otro. O sea, yo creo que dentro de un marco legal y social, entender el respeto por la diversidad es importante, pero cuando hay una comprensión real, partiendo, como decía ella y como decía usted, de que al final todos somos muy parecidos, y es verdad. Yo creo que cuando hay una comprensión, sale natural el tema del respeto, sale natural el compartir, pero es que esa comprensión viene de un diálogo de en qué crees sin juzgar, integrar que muchas veces las personas no eligen su religión, crecen dentro de una familia donde hay unas creencias y hay una fidelidad a papá y a mamá. Pero también si una persona decide cambiar de creencia o decide no creer nada, tratar de comprenderla. O sea, mi pregunta es, ¿desde qué lugar se aborda esto de la libertad religiosa? ¿Desde una comprensión de las diferentes tradiciones y de las diferentes creencias, o desde un lugar de hay que respetar porque esto está dentro de un marco legal? Yo pienso que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, porque usted utiliza la palabra creer. Entonces, diríamos, si el creer es simplemente el hecho de estar apegado a un credo, el que sea, poco tiene que ver con la praxis religiosa de verdad. Entonces, por ejemplo, creer es comprometerse, creer es esperar. Normalmente, el trascendente de todas las religiones es algo inasumible a la razón humana. Por tanto, cuando hablamos de creencia, estamos hablando de una moneda de dos caras. Una es creer, la otra es esperar. Y aparte de eso, hay también padres de la Iglesia que han hablado sobre este tema y han dicho, por ejemplo, San Ambrosio de Milán, año 380-400, el credo no os pertenece si no lo tenéis asumido. Entonces, asumir un credo, el que sea, de cada iglesia, asumirlo al 100% o en una cantidad que realmente experiencia vital y creencia y esperanza sean una sola y única cosa, es el trabajo, por ejemplo, que para un cristiano se llamará santidad, para otra religión se llamará de otra manera, por así decirlo. Entonces, por eso decirlo que yo entiendo muy bien la pregunta, pero yo pienso que la palabra creer, simplemente antagónica a la de, dijéramos, creer como que antagónica a lo que es un marco jurídico, no va a dar la ecuación no va a dar una solución. Por eso le comento de que el hecho de primero habría que poner los límites, dijéramos, semánticos a la palabra creer, que es muy extensa. Por ejemplo, en el cristianismo, la palabra que se podría utilizar es la palabra griega quinonía, que es comunión y que va más allá. Yo puedo comunico, es decir, tengo comunión con mi vecino, con mi prójimo, cuando soy capaz, a través de un ejercicio espiritual, de ponerme dentro de la piel de él y vivir en su piel, sin necesidad que me absorba, pero poder decir, y dejar y abrirme que también él pueda vivir lo que yo vivo en el grado que eso sea posible. De esto sale la palabra quinonía, comunión,
que realmente lo diferenció mucho de lo que es la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, pero la palabra quinonía en griego nos daría quizá una puerta de salida porque rompería los límites que la palabra creer semánticamente de por sí no aporta demasiadas cosas. Gràcies. Molt breu. Queda molt bé. Molt breu. Siempre he dicho una cosa, una fórmula, digamos, según la misma dirección como has comentado usted, comprendemos, siempre si situamos en el lugar de la otra persona, siempre entendemos a la otra persona. Si situamos con las mismas condiciones, mismas características, podemos entender a la otra persona. Es muy sencillo, pero siempre sitúate en el lugar del otro. ¿Vale? Es muy importante. Esto, por tema de la creencia, ahora, como he dicho, la anatomía de la libertad religiosa en la conciencia de las personas tiene dos membranas. Una interior es lo que es absoluta, cuando tú puedes creer, como no creer, puedes cambiar de religión, como no puedes cambiar, puedes abrazar otra religión, es absoluta. Pero cuando pasas a la membrana exterior, donde ahí ya encuentras estas tensiones, esos conflictos, esta diversidad, y ahí donde podemos situarnos uno al otro y favorecer la cultura del diálogo y del respeto. Moltes gràcies. Moltes gràcies.